Hace un año, convocamos a 100 jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho a realizar una promesa por Oaxaca. Esta iniciativa surge a partir de un sueño de la familia Velázquez Chagoya: construir un mejor Oaxaca. Este sueño nos llevó a crear la Fundación 100 por Oaxaca. Un proyecto con el que vamos a soñar y vamos a trabajar como oaxaqueños y vamos a hacer trabajar a todos ustedes, amigos empresarios. A todos los vamos a hacer trabajar para darle a Oaxaca algo. 100 jóvenes, 100 por Oaxaca. Impulsa a los jóvenes profesionistas de nuestro estado a transformar su comunidad y sociedad en acciones positivas para el bien común. Y con gran éxito, 100 jóvenes comprometidos firmaron una promesa por sus familias, por sus comunidades y por su estado. Entendieron que para crecer hay que sumar esfuerzos y que la Fundación 100 por Oaxaca está aquí para apoyarlos. Más de 50 conferencias, foros y talleres y más de 500 horas de asesoría constantes con los mejores abogados, magistrados y expertos en la materia para complementar su formación profesional. Trabajando hombro con hombro, los promitentes han logrado ampliar su visión, extender sus horizontes y, sobre todo, cumplir sus promesas, entre las que destacan Revolución Femenina, Defensorías LGBT+, Empoderamiento Juvenil, Voz Indígena Oaxaqueña, Constitución de una sociedad cooperativa de producción pesquera. Mi nombre es Oliver Ocampo Martínez, promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, actualmente agente municipal electo por la Asamblea, y reitero mi compromiso con la Fundación 100 por Oaxaca, yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Más allá de un esfuerzo personal por graduarse como futuras y futuros abogadas y abogados, pues están comprometiéndose con los destinos de sus comunidades. De veras, muchísimas felicidades y un honor poder estar con ustedes en 100 por Oaxaca. Un año compartiendo sueños, donde cada historia cobra sentido. Historias que han logrado tocar vidas y trascender nuestras fronteras a otros países, llevando con orgullo nuestros ideales, siempre buscando lo mejor y hacerlo más grande, ofreciendo alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los oaxaqueños y que gracias a ellos podemos afirmar el compromiso de seguir construyendo un mejor Oaxaca para todos. Ya había visto yo en otras ocasiones el video de introducción. Ahora me llamó la atención particularmente lo que dice la exdirectora Laura, ¿no? Que habla de que nos invita a trabajar por Oaxaca. Y pues realmente eso estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, por Oaxaca con muchísimo cariño, por el estado de Oaxaca, por el país, por ustedes, jóvenes futuras abogadas, futuros abogados. Y antes de pasar a la presentación, yo les quería platicar cómo ha sido el proceso para mí. ¿Cómo es? Ya llevo muchos años en este tema, o sea, bueno, dando conferencias y cursos. Y estaba pensando con mucha emoción y con mucha ilusión que probablemente algunas de ustedes y algunos de ustedes serán futuros legisladores, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo transmitir? ¿Qué les puedo dar que les sea útil para esa labor tan importante que es legislar y legislar con perspectiva de género? Entonces, aunque el tiempo que le puedo dedicar a preparar una presentación no es el que yo quisiera, porque tengo otras obligaciones, les quiero compartir porque les va a pasar a ustedes, si no es que ya les pasa, bueno, a quienes ya son maestras y maestros, que por cierto, felicidades en nuestro día. Creo que es la mejor manera de celebrar el Día del Maestro y la Maestra dando clase, o sea que gracias por esta oportunidad. El proceso, ¿cómo sucede? Aunque el tiempo que dedicamos a sentarnos en la computadora a leer sí es importante, pero lo que yo les quiero compartir es que desde que me hicieron esta invitación, lo traigo en la mente todo el tiempo. Estoy pensando
cómo es, cómo inicié yo a hacer investigaciones, cómo es este proceso, cómo se aborda una temática como la transversalización. No solamente es legislar con perspectiva de género, sino hacerlo de manera transversal. Entonces yo les quería compartir el proceso, cómo ha sido esto, cómo fueron mis primeras clases que di. Bueno, le dedicaba definitivamente, muchísimo tiempo a la lectura, de ahí a hacer resúmenes, de ahí pasar al PowerPoint, todavía uso PowerPoint, a veces Prezi, en fin, a tratar de procesar la información para poderla transmitir. Posteriormente, ya después de algunos años de estar, preparando las clases de esta manera, me pude dar el lujo, lo voy a decir así, de tener apoyo, de pedirle a colaboradores jóvenes, quiero hacer esta presentación, hazme una propuesta. Y muchas veces me armaban las propias presentaciones, ¿no? Yo ya doy la clase, pero con ese apoyo. Y ahora pienso que las presentaciones se vuelven cada vez menos importantes. La tengo y se las comparto simplemente como una especie de acordeón, pero lo que creo que es más efectivo, lo que trato de hacer y lo que voy a hacer el día de hoy es platicarles lo que sé y invitarles a hacer una reflexión conjunta. Siempre saben quienes me han escuchado antes, me gusta que haya mucha participación y que esta sea una conversación. Me falta mucho para ser una experta en este tema y en otros. Se los comparto porque justo me ha tocado escuchar a grandes maestros de verdad, que tienen... y me llamó la atención que rara vez usan presentaciones, justamente, tienen tan estructuradas sus ideas, que simplemente las transmiten con mucha facilidad. Yo todavía no estoy en ese punto, tal vez no lo logre. Como les digo, creo que es útil la presentación como un guión, pero me gusta más platicar, me gusta más contarles historias y eso es un poco lo que yo les quiero compartir en cuanto a mi reflexión de cómo llegamos a la transversalización de la perspectiva de género en la labor legislativa. Y sí, y vuelvo a insistir con mucha ilusión pensando que algunas de ustedes y algunos de ustedes serán legisladores. Para poder enfrentar cualquier problema, cualquier problemática social, personal, el que sea, hay que partir de un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Si soy legisladora, ¿para qué quiero legislar? ¿Cuál es el problema que voy a resolver? La legislación debe ser la base de la política pública y de la acción. Esto va ligado, por supuesto, aunque no me voy a ir por ahí porque no es el tema de hoy, no solamente programar las actividades, construir los indicadores, sino también asignar presupuesto, ¿no? Una ley sin presupuesto no se puede ejecutar, no se puede llevar a cabo, no puede ser efectiva. Y antes de pensar en una propuesta de ley, yo creo que la labor de las legisladoras y legisladores, que es realmente increíble, porque finalmente son las personas que nosotras como ciudadanas elegimos, ¿no? Para que sean nuestros representantes y para que hagan esta labor legislativa. ¿Qué es lo primero que creo que se tendría que hacer? Es un diagnóstico. Bueno, después de que tienes cuál es la problemática y posteriormente... ¿Qué leyes ya existen? ¿Cuáles tenemos? ¿No? Hace muchos años, cuando estaba yo haciendo mi tesis de licenciatura, me topé, yo diría que fue como casualidad casi, estaba yo haciendo mi servicio social en jurídicas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y encontré una obra que era un estudio de todos los códigos civiles del país, justamente con un análisis de perspectiva de género. La autora de esta obra es la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, que hoy es su cumpleaños, por cierto. Y bueno, para mí fue una joya ver cómo se revisó todos los códigos civiles de todo el país y los códigos penales también. Entonces yo creo que esa sería una forma, pensando en una legislatura estatal, ¿no? Revisar primero las leyes existentes. Sí voy a pasar a la presentación, pero les quiero platicar este proceso antes. Primero partes de un problema, estudias cuáles son las leyes que ya existen, ¿no? Y a partir del 2011 es muy, muy importante con la reforma constitucional
nos reafirman, no es que no se pudiera hacer antes o que no se hiciera antes, pero a partir del 2011 se vuelve absolutamente indispensable y obligatorio hacer un ejercicio de armonización legislativa con los tratados internacionales. ¿Cuáles? Todos los que estén en materia de derechos humanos, todos, que no son necesariamente solamente los que tienen que ver con mujeres o en cualquiera de los tratados de derechos humanos podemos encontrar, bueno, tenemos que ver si realmente se aterrizan en la legislación local. Yo estoy hablando de un proceso larguísimo que puede tomar muchísimo tiempo, es continuo incluso, ¿no? Pero bueno, vamos a simplificarlo. No sé si se pueda, si sea posible, que alguna de ustedes, tal vez las moderadoras o cualquiera que quiera participar, si yo les preguntara cuáles son los 2 tratados internacionales más importantes en materia de perspectiva de género, solamente 2, hay muchos más, ¿cuáles me dirían? Bueno, si alguien gusta participar en Zoom, le damos la palabra. En el chat ya están las respuestas rápidamente. Es correcto, es CEDAW y Belém do Pará. Son las 2. CEDAW en el ámbito universal, ¿no? de la ONU, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es Belém do Pará, de 1994, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. No me quisiera detener demasiado en estas 2 convenciones, ténganlas presentes, conózcanlas, conozcan de dónde surgen, por qué surgen. Simplemente les voy a mencionar que la CEDAW no es la primera convención desde luego no es la primera convención que trata específicamente el tema de las mujeres, es hasta la fecha la más completa, que todavía no sea, hay quien dice que ya está como ya superada, pero no tenemos una mejor, digamos. Y les puedo decir que estoy en un proyecto de investigación en la CNDH donde trabajo. Estoy revisando todas las recomendaciones que hace el Comité CEDAW a los países miembros del sistema interamericano de América Latina, y estamos muy lejos de dar cumplimiento cabal a la CEDAW. Entonces, antes de pensar tal vez en leyes más avanzadas o más ambiciosas, pues cumplamos con las que tenemos. La primera convención que habla de discriminación es la Convención CERD, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, de 1975. Pero bueno, muy pronto se reconoce que además de la discriminación racial, pues existe una discriminación generalizada contra las mujeres por ser mujeres. Y esto es transversal, de nuevo. O sea, esto abarca a todas las mujeres y se van sumando las causas. La interseccionalidad también da cuenta, la CEDAW habla específicamente de las mujeres en zonas rurales, de las mujeres víctimas de trata o que ejercen habla de la explotación de la prostitución ajena, pero bueno, y de muchos otros temas en los cuales no voy a detenerme, pero bueno, básicamente es el derecho a la igualdad en educación, empleo, acceso a servicios de salud, en tomas de decisión. Esto es una base que tenemos. En 2006, hasta 2006, recuerden, CEDAW es del 79 y México lo ratifica en 81. Nos lleva hasta 2006 tener una ley general de igualdad entre mujeres y hombres. Eso, o sea, muchos años después. Y en cuanto a la Convención Belém do Pará, pues igual, en el 2006 es cuando tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, volviendo a mi punto, un primer paso después de que tienes un diagnóstico, verifica checa si existe la armonización, si ya se aterrizó, si ya estas convenciones internacionales obligatorias se ven reflejadas en la legislación nacional o local. Entonces, una primera parte, bueno, ya dije, una parte importante es que se encuentren plasmadas. Esa es una de las primeras obligaciones que tenemos como Estado mexicano ante el Comité CEDAW, es legislar
para la igualdad, ¿no? Lo mismo con Belém do Pará. La primera obligación es legislar para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, así de importante es el proceso legislativo. Aprovecho para felicitar a las promitentes por haber pensado en este tema, que creo que es la primera vez que me toca abordarlo así de específico, pero sí es muy importante saber aplicar las leyes que tenemos, pero ¿cómo las hacemos? ¿Qué leyes, cómo se hace este proceso legislativo? Entonces, primero, pues tenemos que ver que tengamos las leyes suficientes para la armonización con los tratados internacionales. Pero el proceso de armonización, el proceso de transversalización, no se queda solamente en hacer nuevas leyes, sino en estudiar el impacto que puede tener una ley existente de forma diferenciada en mujeres y en hombres. Ese es otro proceso, es otra parte, un estudio que se tiene que hacer, que tiene que ver con este estudio que les comento de la revisión, análisis de los códigos civiles y penales. Híjole, eso se hizo hace muchísimos años, se tendría que volver a hacer, por cierto. Pero bueno, eso fue un avance interesante de ver cómo la misma ley puede impactar de forma distinta a mujeres y a hombres. Voy ahora sí a pasar a mi presentación para tratar de darle un orden y no seguir hablando de todo lo que se me ocurra que tenga que ver con el proceso de legislar. Listo. Ya lo ven, ¿verdad? Sí, maestra. Al fin, después de un año, ya aprendí a compartir la pantalla en Zoom sin mayor dificultad normalmente. Bueno, entonces, lo primero, cuando hacemos una revisión de la legislación nacional, partiendo de los tratados internacionales, evidentemente el primer instrumento jurídico es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay un error ahí, que además de que vuelve desde 2011 obligatorios, pues transversales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se convierte en el bloque de constitucionalidad. También una reforma reciente que quiero mencionar, que no sé si la conozcan todos, se refiere al artículo 4. Dicen, bueno, ¿cuál reciente? Si eso se modificó en 1974, ¿no? Si están pensando en el artículo o la parte que dice el varón y la mujer son iguales ante la ley, efectivamente esta data de 1974 y se agregó a la Constitución precisamente en vísperas de la primera Conferencia Mundial de la Mujer que se llevó a cabo en la Ciudad de México. En ese momento, el Comité CEDAW, México se estaba postulando para ser sede de esta conferencia y el Comité CEDAW comentó que era necesario que se garantizara en la Constitución la igualdad entre mujeres y hombres. Y México respondió, pues ya está la igualdad, ¿no? Desde el artículo 1 dice que todos son iguales. Y bueno, pero esto no fue suficiente y por eso se modifica el artículo 4 para decir el varón y la mujer son iguales ante la ley. Les dije que hay una reforma reciente, me estoy refiriendo a la de, ahora sí, 2019 o 20, no recuerdo, es año pandemia, no sé. Pero se modificó este artículo 4 y actualmente dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Dicen, bueno, pero es lo mismo, ¿no? No, lo que no se nombra no existe, el decir, las palabras cuentan, el orden de las palabras cuentan. Entonces, sí era muy importante, las legisladoras buscaron que se cambiara la redacción para no decir varón y mujer, sino mujer y hombre. Esto nos da una idea más de igualdad, ¿no? Y mujer primero, no es el varón y la mujer, es la mujer y el hombre. Bueno, esto está lo que tenemos en la Constitución. Les puede parecer tal vez algo poco significativo, pero les quiero compartir que en el estudio que estoy haciendo me di cuenta que hay solamente 5 países de la región latinoamericana, países miembros del sistema interamericano, que garantizan específicamente y explícitamente la igualdad entre mujeres y hombres. Entre esos países está México. Otros son Argentina,
Brasil, Guatemala, y en un momento, o sea, les quedo a deber las otras, las apunté, pero no tengo mi cuaderno a la mano, pero son 5 países de 23. Entonces, esa es la importancia de decir explícitamente que tengamos garantizado en la Constitución que mujeres y hombres son iguales ante la ley. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, les comentaba, desde el 2006, igual que la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la creación de un instituto específico encargado de llevar a cabo la política en materia de igualdad de género es fundamental. La transversalización de una política tiene 2 ejes principales. Esto también bueno, pueden consultar a Evangelina García Prince, o Prince, no sé cómo se pronuncie, que es una venezolana que ha escrito mucho sobre la transversalización en las políticas públicas. Habla de que para que esto sea posible es necesario tener una institución nacional de alto nivel. En México, a nivel federal, todavía es un instituto. En Oaxaca es una secretaría, lo cual le da mayor peso, mayor relevancia. En diferentes países de la región podemos ver que hay ministerios, secretarías, institutos, direcciones generales, tienen diferentes niveles de decisión, ¿no? Y eso es importante. El Comité CEDAW también recomienda a los países que lo tengan al más alto nivel posible. Vuelvo a mi idea. Para la transversalización se requiere un órgano específico encargado de llevar a cabo la política y a la vez que en todas las demás secretarías o ministerios las políticas públicas, las directrices, los planes, los programas incluyan la perspectiva de género. Esto se ha ido trabajando en los últimos años con la creación de unidades de género en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Vamos a concentrarnos ahora en el Poder Legislativo. ¿Existen comisiones de género? Por supuesto que sí. Estos han ido modificándose. Hubo un tiempo en que eran comisiones de asuntos de la mujer y la familia, ¿no? Se juntaban mujer y familia como si fuera un solo tema, y esto ha ido evolucionando para justamente para garantizar que todas las leyes tengan perspectiva de género. Bueno, sigo con mi presentación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, también de 2003, también es fundamental, donde se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y poco a poco se va impulsando, incluyendo en la Constitución Nacional y en las locales, una cláusula antidiscriminatoria. La Ley General de Víctimas es una de las leyes más importantes para la protección de todas las personas que son víctimas de delito y de forma muy especial de las mujeres. Esta ley sí tiene perspectiva de género, porque reconoce que aunque cualquier persona, independientemente de su sexo o de su género, puede ser víctima de un delito, las mujeres somos más vulnerables o más susceptibles a ciertos tipos de delitos y se debe poner especial atención a eso. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos también es sumamente importante. Hablamos muchas veces en México de la abolición de la esclavitud como algo en el pasado, algo que ya pasó, que ya no existe desde hace mucho y nos enorgullecemos de esto. La realidad es trágicamente distinta. Ayer vi una película en Netflix que les pasaré el dato, ahorita no lo recuerdo, pero el tema es en Sudáfrica de la trata de niñas y habla al final de que actualmente entre 500,000 y 700,000 personas son traficadas al año, actualmente, 2021, y más de la mitad son niñas. Esto es una cuestión horrorosa, horrenda, escalofriante, en fin, que no hemos podido erradicar, a pesar de que es el primer tema y la primera materia que se legisló a nivel internacional. Les hablaba que CEDAW no es la primera convención específica.
La primera convención específica data de 1921, antes de la creación de la organización, mucho antes de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Hubo una convención internacional para prevenir la trata de blancas, así se le denominaba en ese entonces. Ahora decimos trata de mujeres y niñas principalmente, bueno, trata de personas, pero con énfasis en, sí tenemos que reconocer que es un crimen que afecta de forma desproporcionada a mujeres y a niñas. No quiere decir que hombres no puedan ser víctimas de trata, pero lo son en mucho menor grado. ¿Cuál es la importancia del Código Penal Federal? Pues precisamente es uno de los temas más importantes que veremos es el de la interrupción del embarazo. La interrupción legal del embarazo, que no es todavía una cuestión generalizada en nuestro país, sigue siendo delito punible en la mayor parte de los estados. Bueno, ahí puedo decirlo de una vez, lo voy a decir más adelante, pero Oaxaca es un ejemplo que ha logrado, junto con la Ciudad de México, despenalizar el aborto. Esto es muy importante. Hay otros delitos que podríamos analizar que tienen un impacto, bueno, muchos, diferenciado entre, o sea, a hombres y a mujeres. Voy a continuar con la presentación porque siento que puedo excederme mucho en el tiempo si me detengo en cada uno de los temas y prefiero avanzar y dejar un tiempo para sus observaciones, preguntas o quizás poder ahondar un poquito más en algunos de estos temas. Seguimos en cuáles son las leyes más importantes a nivel nacional para la transversalización de la perspectiva de género. Tenemos la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta es una ley del 2017. Aquí incluyo el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. No es un tratado internacional específicamente para los derechos de las mujeres, pero como saben, el 90% de quienes trabajan en hogares, hacen trabajo doméstico, son mujeres. Y en México y en otros países, pero hablemos de México, es un sector de la población particularmente vulnerable y desprotegido. Entonces, estamos muy atrasados en este tema en comparación con Chile, por ejemplo, donde ya hace mucho que es obligatoria la seguridad social para las trabajadoras del hogar. Aquí con la aprobación de este convenio, pues damos un paso hacia adelante en garantizar los derechos laborales de quienes trabajan en casa. Esto, como todas las convenciones y todas las leyes que tenemos a favor de las personas, no surgen de forma espontánea, sino son resultado de una lucha de grupos de personas destacadas. En el caso de las trabajadoras del hogar, voy a mencionar a Marcelina Bautista, tal vez la puedan contactar en un futuro. Ella es una activista por los derechos de las trabajadoras del hogar. Ella misma trabajó en casas por mucho tiempo y ella fue de las principales impulsoras que logró que se aprobara y que formó un sindicato de trabajadoras del hogar y que se aprobara en México este convenio 189. La ley Olimpia, muy reciente, de 2021, se introduce a nivel federal la violación a la intimidad sexual en el Código Penal Federal. La nueva Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia castigará el uso de tecnologías para exponer, distribuir, exhibir, transmitir, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento. Esto deben conocer la historia de la joven Olimpia de Veracruz, que ella es una chica, bueno, que estuvo en una relación de pareja y al terminar, pues, se enfrentó a la cuestión de que su exnovio difundió ampliamente videos de contenido íntimo que habían grabado cuando eran pareja. A lo que ella se enfrentó es que no existía el tipo penal, que no había nada que hacer. Y no solamente eso, ella relata cómo, bueno, gracias por supuesto, tuvo el apoyo de su mamá, de su familia, pero se enfrentó a burlas, o sea, se enfrentó a que las mismas personas, los mismos funcionarios del Ministerio Público donde ella iba a denunciar, habían visto su video y se burlaban de ella. Esto es un horror. Hace unos días me contactó una exalumna por un caso
precisamente de una conocida suya, en fin, que estaba en una situación así. Y fíjense cómo todavía había esta duda, ¿no? De qué significa esta ley. Porque cuando habla de compartir videos sin consentimiento, y me preguntaba esta persona, pero si hubo consentimiento al grabarlo, dije, no, son cosas distintas. Una es el consentimiento de enviar fotos o videos o cualquier forma de imagen con tu pareja, ¿no? O sea, decides hacerlo juntos, compartirlo con una persona o con 2 o 3 o las que sean. El consentimiento se refiere a la distribución, al compartirlo con otras personas sin el consentimiento. Esto es muy importante. Aunque el video se haya grabado con consentimiento o las fotos se hayan tomado con consentimiento, eso no lo hace público, no hace que esta persona tenga derecho a distribuirlas, y ya tenemos algunos casos de personas sentenciadas, ¿no? por este delito. ¿Qué dicen estas leyes? Bueno, sí quería hacer un recorrido, no muy largo, pero bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, quienes deberán garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, cuales pues principalmente CEDAW y principalmente Belém do Pará en este caso. Uno de los mecanismos que se utiliza para dar cumplimiento a esta ley son las alertas de violencia de género. En otra ocasión de una conferencia con ustedes hablamos un poco de cuál es la situación actual de la violencia contra las mujeres en Oaxaca, en México, donde quieran. Es terrible. Es un problema urgente. Volviendo a la temática de cómo legislar con perspectiva de género, si partimos de un diagnóstico, siempre lo más urgente para mí va a ser el tema de la violencia extrema. Y, o sea, por supuesto, hay que proteger primero, garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y, bueno, posteriormente, por supuesto, o no sé, todos los demás que tengamos acceso a todos los derechos, todas las personas. Bueno, las entidades federativas ¿qué tienen que hacer? Bueno, promover programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia. Aquí me parece, bueno, interesante, la fundación, por supuesto, no es un órgano de gobierno, pero está haciendo una parte de trabajo importantísima. Está coadyuvando al conocimiento, a la cultura de los derechos humanos. Eso es algo muy importante, es fundamental, es una obligación del Estado mexicano. Ayer di un taller para el Poder Judicial de San Luis Potosí, y comentaban es que sí, ya tenemos muchos años capacitándonos. Pues sí, pero no han sido suficientes. O sea, seguimos encontrándonos con leyes discriminatorias y con sentencias tremendamente discriminatorias. Un poco más adelante daremos algunos ejemplos. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva. Me detengo aquí. La igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto? Partimos de la igualdad, se me fue la palabra, la igualdad formal. La igualdad formal es la que tenemos en las leyes desde hace mucho, la tenemos garantizada en la Constitución. La igualdad sustantiva la vamos a tener cuando las condiciones reales de ejercicio de nuestros derechos se den en términos de igualdad. Entonces, una forma, una manera de acercarnos a esto, por supuesto, va a ser cuidando, asegurándonos que la legislación, que el proceso legislativo se haga con perspectiva de género, previendo la aplicación de la ley que pueda tener un impacto igualitario, favoreciendo pues el acceso a los derechos de mujeres y de hombres. Bueno, los principios rectores son la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No voy a leer
las definiciones, no me parecen relevantes, las puse en la presentación, las pueden consultar después. Bueno, ¿para qué es esto entonces? La política nacional es eliminar los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Me parece que este foro, bueno, puede ser interesante, podemos abrir la discusión para que podamos compartir cómo seguimos viviendo esta discriminación, porque ahora justamente que estamos en época de campañas, he escuchado a candidatos diciendo, ya se superó, ya las mujeres tienen más, así lo dicen, las mujeres tienen más derechos que los hombres, y esto no es verdad. Entonces creo que vale la pena la reflexión de cómo vamos en realidad con esta igualdad sustantiva. La ley del Instituto Nacional de las Mujeres, como les decía, es importante contar con una institución como un órgano de gobierno, pues, que dirija la política pública, bueno, aquí dice que su objeto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato, ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Busca entonces, tiene como objetivo la promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia. Aprovecho de nuevo un momento para esta ley, dijimos que es de 2006. En ese mismo año el Comité CEDAW emitió una recomendación a México, lo ha hecho a otros países de la región también, en el sentido de que ya no se debe usar la palabra equidad, sino igualdad. El derecho es a la igualdad. Tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Aquí algunos, entre otras, promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación, incitar al odio, la violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o exclusión, realizar o promover violencia física, sexual o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual o por cualquier otro motivo de discriminación. Bueno, siento que me estoy alargando mucho, entonces voy más rápido, pero les quería hablar de la Ley General de Víctimas, porque una parte fundamental de la legislación también es, pensemos en qué queremos lograr con una buena legislación. Primero, proteger, garantizar. Pero ¿qué pasa si a pesar de estas leyes y estas políticas y de todo lo que hacemos, ocurre la violencia, ocurre el delito? Las víctimas, esto fue un tema reciente, estamos en el 2013, se reconoce los derechos de las víctimas. ¿En qué consiste esto? En la reparación integral, que comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. En mi opinión, y no me voy a extender en esto, de estas garantías, bueno, esta reparación, donde hemos fallado más como Estado, es en la garantía de no repetición. Tenemos ya muchos años desde las sentencias de la Corte Interamericana contra México, Rosendo Radilla y González y otras contra México o Campo Algodonero, y la realidad es que siguen ocurriendo desapariciones, siguen ocurriendo feminicidios y no hemos podido cumplir con estas sentencias de forma cabal. Bueno, aquí está lo que debe hacer la Ley General de Víctimas, perdón que me paso rápido. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Esto, bueno, se tiene que tipificar el delito, determinar los procedimientos penales y hacer que esto, que no ocurra. Un dato que no les mencioné hace un momento en cuanto a la trata de personas, de niñas, es que menos del 1% de las personas que entran en esas redes de tráfico, de trata, son rescatadas. Menos del 1%. No es posible que actualmente podamos permitir que nuestra sociedad
alguien que cae o sea, que es víctima de trata, sobre todo la persona más vulnerable del mundo, que es la niña, ¿no? Y ya no podemos hacer nada para rescatarla. Ojalá esto les indigne tanto como a mí y que podamos hacer algo para terminar con esto. Bueno, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos habla de la distribución de competencias, establecer mecanismos efectivos, reparar el daño a las víctimas. Bueno, ¿cómo vamos a repararles el daño si no lo recuperamos? Eso es lo que... y finalmente, bueno, voy a pasarme a otro tema porque siento que de nuevo me gana el tiempo. El feminicidio. Este es un delito que se tipifica recientemente también y quiero comentarles porque pensando en la importancia del proceso legislativo, al momento de incorporar este delito al Código Penal, tal vez les resulte difícil de creer, pero les aseguro y pueden buscar las memorias de las sesiones, había, actualmente ya menos, pero todavía hay resistencia. Hay quien dice que no debe existir el delito, el tipo penal de feminicidio, que un homicidio no importa si es hombre o mujer y que solamente tiene agravantes o atenuantes. ¿Por qué existe este delito? ¿Cuál es la lógica? Bueno, pues porque tienen ciertas características, por razones de género, el feminicidio tiene razones de género que se tienen que hacer visibles y se tienen que sancionar. Algunas de las circunstancias son que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. La mayor parte, no tengo el porcentaje, pero la mayor parte de los feminicidios sí ocurren en manos de un familiar o de la pareja. Entonces, otra condición es que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental o afectiva, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Y bueno, aquí están las sanciones que se imponen al feminicidio. Un ejemplo, una sentencia paradigmática es la sentencia de Mariana Lima, que lleva su nombre en la Suprema Corte, que determina que todos los homicidios de mujeres deben investigarse como si fueran feminicidio. Ojo, esto no quiere decir que sean feminicidios, pero se debe hacer un proceso de investigación y descartarlo. Como dice aquí, en caso de que no se acredite el feminicidio, se aplican las reglas del homicidio. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos. También es una cuestión dolorosísima que vivimos en nuestro país. Vivimos una contradicción, un paradigma, se supone que no estamos en guerra y sin embargo la cantidad de violencia que vivimos cotidianamente es totalmente comparable a un país en guerra sin estarlo. Ay, perdón. También habla de la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género en una ley? Y esto aplica a la Ley General en materia de desaparición forzada, pero la podríamos trasladar a cualquier ley en realidad. Ahorita veremos ejemplos si nos da tiempo. Es en todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en esta ley, se deberá garantizar su realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que por cuestiones de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad. El convenio 189 del que les hablaba, de los derechos de las trabajadoras del hogar principalmente, se basa en los principios y derechos fundamentales que son la libertad de asociación y libertad sindical, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, abolición efectiva del trabajo infantil,
y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Vamos a Oaxaca. Aquí ustedes conocen mejor que yo la legislación, pero tal vez no conozcan así a detalle la legislación actual vigente. Por supuesto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley contra la Violencia y Acoso entre Iguales para el Estado de Oaxaca, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, Ley de Fomento a la Lactancia Materna en el Estado de Oaxaca, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Oaxaca, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Estatal para prevenir y sancionar la tortura, Ley para atender, prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Oaxaca, Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado de Oaxaca. Les mencionaba la interrupción legal del embarazo. El artículo 312 del Código Penal dice que aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Es decir, esto permite que quienes quieran, necesiten interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas no es aborto. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite también despenalizar, como es en otros países o estados no es así, la anticoncepción de emergencia. Antes de que haya implantación del embrión, no hay embarazo. Con esto termino la presentación, que me fui rápido. Hay muchas más cosas que comentar, pero me gustaría abrir un espacio para preguntas o comentarios. Claro, maestra, muchísimas gracias por tan excelente ponencia. Y bueno, ahora pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Lo escuchan? Sí, adelante. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dice una compañera en Zoom que en caso de feminicidio debe cumplir con cada una de las fracciones para ser tipificado como tal. No, cualquiera de esas se puede, es suficiente para poder probar que sí fue feminicidio. Muchas gracias, maestra. Si alguien en Zoom quiere participar, por favor, alce la mano. La manita que tenemos aquí en la parte de abajo. Y para que les demos la palabra. También tenemos participantes aquí en el foro. Quienes quieren participar. Uh-huh. Bueno, en lo que a veces... sí, ya, adelante. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, es un gusto siempre escucharla. Esta es como la 4ª vez que me toca escucharla y siempre aprendo muchísimas cosas de usted. Bueno, yo haciendo un diplomado de psicología con perspectiva de niñas, niños y adolescentes, encontré informes de la ONU que dice que las niñas de 0 a 6 años tienen más riesgo a morir porque son niñas. Entonces, mi pregunta es que tendríamos que poner más atención o legislar la ley para niños, niñas y adolescentes, y cómo lo podríamos hacer, cómo nos podríamos fijar en ese ámbito, porque creo que están muy olvidados los niños, niñas y adolescentes, porque nadie los toma en cuenta, porque ellos no tienen voz y voto en nada, ¿no? Entonces esa es mi pregunta y muchas gracias. Gracias. Pues yo respondería, bueno, quiero recalcar, reafirmando lo que mencionas, efectivamente lo dije de pasada y lo vuelvo a decir, la persona más vulnerable del mundo, en el mundo entero, es la niña. De por sí el tiempo, la infancia es una etapa de la vida particularmente vulnerable, pero lo que mencionas, lo que dice la ONU, lo que hemos encontrado es que siendo niña es aún más la vulnerabilidad.
Sí, es importante las leyes, por supuesto que sí. ¿Qué sigue? O sea, una vez que tenemos una ley que protege a la infancia, a mí lo que me viene a la mente serían acciones afirmativas. Tenemos que dar una protección especial a la niña. Voy a dar un ejemplo, que es hace unos años cuando se buscaba garantizar la educación, acceso a la educación para niñas y niños, ¿no? O sea, sobre todo en condiciones rurales. Se encontró que si se daba la misma beca, la misma cantidad para niños y niñas, las familias iban a preferir que el niño fuera a la escuela y que la niña se quedara a trabajar en el campo, ¿no? Entonces, una acción afirmativa fue dar una mayor beca a las niñas. Así era la única manera para emparejar el piso. O sea, no estamos dando una ventaja mayor, sino sí hay que tener, no conozco bien la ley de infancia, habría que ver si tiene esta perspectiva de género, si reconoce las diferencias que hay de vulnerabilidad entre niñas y niños y se pueden corregir con acciones afirmativas que son temporales. Creo que es muy, muy importante mirar hacia esta población vulnerable y usar el marco jurídico que, en mi opinión, en casi todos los casos, el marco jurídico es amplísimo. La igualdad formal la tenemos, o sea, bueno, no quiere decir que no haya nada que hacer, siempre hay más que hacer, pero aprovecho esta pregunta para recalcar algo que me parece muy importante en la legislación. Uno es legislar, tener suficientes leyes. Y la otra es revisar las leyes existentes para conocer el impacto que tiene de manera diferenciada. Yo les he mencionado las leyes más relevantes en materia específica de protección a los derechos humanos. Pero aprovechando que tengo el uso de la voz nuevamente y por supuesto esperando que haya más preguntas, les quiero comentar, a lo mejor vieron una película de la vida de Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Suprema Corte que murió el año pasado o hace 2 años, el año pasado, no sé, perdón que me hago bolas con las fechas, pero esta mujer murió. Se hizo una película que se llama La Voz de la Igualdad. Ella fue pionera en este tema de la aplicación de juzgar con perspectiva de género y empezó, antes de ser jueza, ella fue abogada litigante. Y el primer caso que gana es muy interesante porque es en materia fiscal, que uno pensaría que nada que ver con los temas de derechos humanos, y además es en favor de un hombre. ¿Cómo es esto? Existía una disposición, como ventaja, ¿cómo decirlo? Una fiscal, un descuento, digamos, o en los impuestos para las personas que se dedicaran al cuidado de personas enfermas o personas mayores. Pero esto solo aplicaba para mujeres, basado en el estereotipo de que las mujeres son las que pueden tener, o sea, las que están naturalmente lo digo, o sea, a cargo de cuidar a personas mayores. Entonces, ella decide llevar a juicio, a defender el caso de un hombre mayor, un adulto, o sea, un hombre adulto, no viejito, pues, un adulto, que está a cargo, que deja de trabajar para cuidar a su madre. Él es soltero y se dedica a cuidar a su mamá, y no consideraban que él pudiera acceder a este beneficio. Y ella demuestra que eso es discriminatorio, que esa decisión, esa ley estaba basada en el prejuicio de que solo las mujeres pueden cuidar a personas mayores. En México, ese es un ejemplo, en México, también recientemente la Suprema Corte determinó que era inconstitucional la ley del Seguro Social que diferenciaba el proceso de una pensión igual para hombres que para mujeres. Una mujer viuda no tenía que hacer nada más que llevar el acta de defunción de su esposo, el acta de matrimonio, para poder cobrar una pensión. En cambio, el viudo tenía que demostrar que él dependía económicamente de la mujer. Vean hasta dónde llegan estos prejuicios, estos estereotipos en leyes que no nos imaginamos. Acabo de dar 2 ejemplos, la ley del Seguro Social y una ley fiscal. Entonces, eso también es legislar con perspectiva de género. Revisar el impacto que puede tener una ley que aparentemente es neutral
puede tener un impacto diferenciado y, bueno, y ser discriminatorio. Entonces, bueno, no sé si haya más preguntas. Si me ayuda, me parece que en el chat hay preguntas. Si me ayudan las moderadoras, el chat de Zoom. Sí, maestra, ¿Con eso? ya las tenemos aquí. Son otras 2 preguntas, si usted nos lo permite. Pasaremos. Tenemos una pregunta de un participante en Zoom de Jesús Martín Ruiz Ruiz. Él nos dice, para que se despenalice el delito de aborto, ¿qué deben tomar en cuenta los legisladores y legisladoras para ello? Ay, perdón, no entendí la pregunta. Tienen que tomar en cuenta... De nuevo, para que se despenalice el delito de aborto, ¿qué deben tomar en cuenta los legisladores y legisladoras para ello? Ya, ¿qué deben tomar en cuenta? Pues yo creo que, yo podría dar toda una exposición sobre eso. Yo creo que hay que pensar en cuál es la función del derecho penal. Es decir, bueno, yo tomaría en cuenta que es compleja, bueno, la respuesta más que la pregunta es compleja. ¿Cuál es el motivo qué ganamos como sociedad al llevar a la cárcel a una mujer que decide interrumpir un embarazo? En primera, es un delito que se denuncia poco y que no se ejecuta, que es muy poco, que no sucede con frecuencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia real? Que las mujeres van a acudir a abortos clandestinos donde sí corren el riesgo de perder la vida o la salud gravemente. Hay que ver como sociedad a quién estamos protegiendo y para qué. Entonces, yo creo que el enfoque que deben tener las legisladoras y legisladores es la salud pública, es precisamente pues la vida de las mujeres. O sea, no se trata, yo creo que la discusión debe estar ahí, ¿no? O sea, como sociedad, ¿en qué son peligrosas para la sociedad las mujeres que deciden abortar? ¿Las queremos en la cárcel? ¿Eso nos ayuda en algo? ¿Nos beneficia en algo? ¿O que las mujeres van a acudir al aborto de todas maneras? Porque pudiéramos pensar, penalizar el aborto va a hacer que las mujeres no aborten, ¿no? Lógicamente, o sea, pensamos, como en algún momento se pensó en otros delitos, si aumentamos la pena, se va a disminuir el hecho delictivo. Esto no sucede así, ya está comprobadísimo. Podemos poner 1000 años de cárcel para el aborto y las mujeres van a seguir abortando, porque esa es una realidad, siempre ha sucedido. Y yo creo que una explicación que a mí la escuché hace mucho tiempo de Marta Lamas, precisamente hablaba de ella hace un momento, bueno, no aquí, sino ella decía que así como hay mujeres dispuestas a lo que sea para ser madres, que van a vender sus casas, que se van a someter a tratamientos dolorosísimos y costosos, con tal de poder tener a tratamientos de fertilidad, a reproducción in vitro, a cualquier cosa para tener un hijo biológico, hay mujeres que están dispuestas a lo que sea para no ser madres, con tal de no llevar a cabo un embarazo, que se van a someter, como les decía, a procedimientos peligrosos, dolorosos, sabiendo que pueden perder la vida y prefieren eso. Ustedes lo saben, mujeres que se avientan por las escaleras, en fin, que agreden, porque no quieren tener no quieren llevar a cabo el embarazo. Y creo que, bueno, recientemente que celebramos el Día de las Madres, siempre lo digo, celebramos la maternidad libre, voluntaria, decidida, amorosa, es una decisión, no puede ser una imposición. Entonces yo creo que el mensaje que damos como sociedad penalizando el aborto es que es un mandato, que si tienes cuerpo de mujer, tienes que continuar con un embarazo, sea que lo hayas planeado o no, deseado o no, y esto creo que es una violencia tremenda contra las mujeres. Eso es lo que pienso. Nuevamente me extendí un poco en la respuesta, espero haber dado respuesta. Yo creo que los legisladores deben tener información, deben tener datos duros en cuanto a cuántas muertes maternas existen, cuál es el riesgo de someterse a un embarazo, a un aborto, perdón, ilegal, ¿no?
Y de hecho, y podemos, ahora que ya tenemos datos en la Ciudad de México, tal vez en Oaxaca todavía no, pero en la Ciudad de México ya tenemos 10 años, han disminuido los abortos. No vamos a salir corriendo a abortar las mujeres porque ya es legal. Al contrario, o sea, tiene que ser parte de un proceso que tengamos todas las mujeres acceso a información, a métodos seguros y al aborto legal. Una frase, o sea, o lo que decimos, queremos educación para decidir, métodos para prevenir y aborto legal para no morir. Eso es un tema integral que se tiene que ver de esa forma. Muchísimas gracias, maestra. Yo creo que sí quedó muy claro. Y pasaremos a otra pregunta de Nancy Nogues, quien nos dice, bajo su análisis normativo, ¿cuál es la peor ley a nivel federal bajo el tema de perspectiva de género y transversalidad? Uy, qué buena pregunta. Pero no la puedo responder, pero les puedo dar ejemplos. Me da la oportunidad de dar un ejemplo. Bueno, de las peores que hemos tenido, actualmente ya no vigentes, pero les puedo dar ejemplos de leyes que en el ámbito civil, por ejemplo, familiar, cuando las mujeres no podíamos votar, cuando las mujeres no podíamos tener acceso a una cuenta de banco o un crédito, o tener la patria potestad sobre nuestras hijas o hijos por el hecho de ser mujeres. Estas son leyes que existieron, que fueron vigentes, que claramente, que no teníamos derecho a la propiedad de la tierra, por ejemplo, ¿no? Eso existió en nuestras leyes. Actualmente, lo que creo que es importante revisar es cómo una misma ley puede tener un impacto diferenciado. Un ejemplo que yo escuché también de una maestra hace ya muchos años y se me quedó muy grabado, como en el ámbito penal. Vamos a hablar de las atenuantes y agravantes del homicidio. Vamos a pensar, un atenuante de un homicidio es la emoción violenta, ¿no? O era, no sé, ahora, la riña, por ejemplo, ¿no? O sea, como eso es un atenuante. Y pues esto tiene un sesgo de género muy marcado. Estaba pensado por y para hombres. Se imagina, o sea, los homicidios no siempre, o sea, que ocurren en esos contextos van a ser principalmente de hombres. También existía insisto, no es mi materia, entonces no estoy muy actualizada, pero en el ámbito penal existía la condición de que por temas de honor también eran atenuantes. Es decir, si un hombre encuentra a su pareja con otro hombre y los asesina a los dos en ese momento, pues se reduce la pena porque él ve afectado su honor y está, es preso de una emoción violenta y no lo puede resistir. En fin, era como que se disminuye la pena. Agravantes son la alevosía y la ventaja, planearlo, ¿no? O sea, eso suena lógico, pero en el contexto de las poquísimas mujeres que cometen homicidio, lo digo porque así es, porque estadísticamente pueden consultar a la obra de Elena Azaola, El delito de ser mujer. Las pocas mujeres que cometen homicidio normalmente va a ser contra su pareja o sus hijos también, que desde luego son agravantes, o sea, contra los hijos por parentesco y contra la pareja, porque es un agravante. Vamos a suponer, como sucede muchas veces, no siempre, que la víctima del homicidio es la pareja, fue el agresor de la mujer durante 20 años, 25 años. Ella vive constantemente violencia. Entonces, él es más fuerte que ella, la domina económicamente, físicamente, psicológicamente, la tiene aislada y ella decide, porque no ve otra salida, decide que va a planear su homicidio con veneno o espera que se duerma o una cuestión así. Entonces, se aplica la ley con todo el peso, o sea, va a ser mucho mayor, ¿no? Si no se incorpora la perspectiva de género. Ya se incorporó en la Suprema Corte, también ya hay una sentencia. Justamente un caso como el que les digo yo, en que una mujer mata a su pareja que lleva agrediéndola toda la vida a ella y a sus hijos. Ella decide matarlo y se toma en cuenta una reducción de la pena porque ella fue víctima durante años, ¿no? A ver,
Esto no quiere decir que estamos de acuerdo con el homicidio en ninguna circunstancia, nunca. Lo que quiero decir es que las leyes están pensadas desde una perspectiva androcéntrica, patriarcal, y que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, cómo yo les puedo dar un par de ejemplos, no me quiero extender nuevamente, pero sí he visto sentencias, varias, donde a la mujer se le impone, por ejemplo, nada más rápidamente, la misma pena que el hombre por el delito de tráfico de drogas, vamos a decir. Y cuando ves el caso a fondo, dices, a ver, la mujer mucho más joven, o sea, estaba completamente sometida, ella obedecía a lo que le decía el hombre, ¿no? Entonces, a veces ni sabía lo que estaba haciendo. Sabemos que la cárcel está llena de mujeres que no sabían lo que estaban transportando drogas, o también hay análisis muy interesantes que dicen las mujeres que delinquen por amor. El amor romántico, yo les sugiero que lean a Coral Herrera, una española que desmitifica el amor romántico, de cómo nos ha perjudicado a las mujeres este mito de que por amor haces cualquier cosa, incluyendo delinquir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, no quiero ser clara porque a veces se puede malinterpretar, no quiere decir que los hombres son los que siempre son los delincuentes y las mujeres los siguen por amor. Lo que quiero decir es que existen relaciones asimétricas de poder, casi siempre, en muchas relaciones de este tipo, donde pues no hay una voluntad real, ¿no? De la mujer, ni siquiera está consciente de lo que está haciendo. Hay varias sentencias que les podría yo contar, pero bueno, nuevamente quisiera darles más tiempo a ustedes de preguntar o comentar antes de continuar yo con mis ejemplos. Claro que sí, maestra, si su tiempo así nos los permite, tenemos una pregunta más, si me permite leerla. Nos pregunta, en caso de feminicidio, ¿se debe cumplir con cada una de las fracciones? Ay, una disculpa, esa ya se leyó. Sí. Preguntan, bajo su análisis normativo, No sé. Desde su punto de vista y experiencia personal, considera que los prejuicios y estereotipos comienzan desde la infancia, debido a que cuando vamos a una juguetería, la mayoría de juguetes en la sección de niña son muñecas, carriolas y trastecitos. Por otro lado, los niños tienen carros y armas. Tomando esto en cuenta, cuando la madre ve al niño jugando a los trastecitos, los comentarios son no juegues con eso porque es para niña, y por otro lado, si la niña está jugando con carritos, ¿cómo podemos empezar a cambiar estas malas prácticas desde un ámbito profesional? Bueno, yo creo que me parece muy atinada esta pregunta y yo creo que no es desde el ámbito profesional, sino personal. Ahí es donde empieza, como empiezan efectivamente es en el hogar, donde para empezar no debería haber juguetes de niños y niñas, o sea, debe ser juguetes, o sea, esa cuestión de dividir la juguetería, no debería ser. Entonces, me ha tocado tener alumnas, o sea, un poco mayores que ustedes, pues, o sea, adultas. Una me dijo, es que mi hijo quiere una muñeca y no sé qué hacer. Y dije, pues, ¿para qué crees que quiera la muñeca? Dice, pues para jugar. Dije, pues sí. O sea, el juego, o sea, nosotros desde la infancia jugamos, es una parte de prepararnos para la vida adulta. Y sí, yo creo que es muy beneficioso que un niño, como en otros países tal vez, o sea, es más aceptado, un niño juegue a la cocinita, al juego de té, a cuidar bebés, porque qué tal que algún día va a ser papá y se espera que se haga cargo también, que participe en las labores de cuidado. Bueno, se puede aprender a cualquier edad, ¿no? Pero sí creo que es una forma de socializar con el juego, igual que las niñas se les fomente más los juegos de construcción, o de lo que quieran, de carritos, o sea, de lo que quieran, pues, o sea, pero esto, vuelvo a decirlo, no creo que sea en el ámbito profesional, yo creo que eso viene del ámbito personal. Ojalá tenga un impacto también poco a poco
en que desaparezcan esta división de los juguetes, o sea, que sí existan muñecas y carritos, pero que pueda cualquier niño o niña jugar a lo que quiera, ¿no? Sin que haya un estigma que todavía hay. A mí me parece, al contrario, me parece increíble que todavía haya ese estigma, lo vemos en redes, también lo vi hace poco, de un niño que pide una cocinita y los papás preocupadísimos, ¿pero por qué? Dice, bueno, pues es que yo quiero ser chef, ¿no? ¿Qué importa? O sea, aprender a cocinar es parte de ser una persona adulta, ¿no? En fin, creo que siempre lo he dicho y aprovecho para reiterarlo. Yo sé que ustedes son profesionales o futuras profesionales y futuros profesionales, pero esto es un tema personal. El género nos atraviesa la vida privada y esto es una convicción personalísima. Cada quien desde su casa, con sus familias, ya pueden hacer la diferencia, se los aseguro. Eso al comentar hoy en la tarde, en la comida con la familia, fíjense ustedes si solo las mujeres cocinan y sirven los platos o también o sea, esas cosas son las que pueden cuestionar y cambiar. Hace muchos años trabajé en un proyecto con la Comisión de Derechos Humanos del DF en ese entonces, y una persona a la que admiro mucho, le voy a decir su nombre, Emilio Álvarez y Casa, era el presidente, impulsó 2 campañas simultáneas, una de género, estoy hablando hace muchos años, y otra de medio ambiente. Y una frase que se me quedó muy grabada es que él decía, es que con transversalizar temas de cuidado del medio ambiente es enseñarle a la gente a reciclar el papel y separar la basura. Cuando estamos hablando de igualdad de género, nos metemos hasta la recámara. Decía, ahí sí nos atraviesa lo profundamente arraigado, las creencias más, que aprendemos efectivamente en la infancia. Entonces yo creo que es un trabajo intenso el que hay que hacer, que ya hay que empezar a hacerlo, cada quien desde su ámbito, e insisto, aquí nuevamente lo personal es político y sí tenemos que hacer ese cambio en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias, maestra. ¿Nos permitiría hacer otra pregunta? Sí. Ya sería la última. Nos dice nuestra compañera Nancy, desde su experiencia, ¿por qué considera que aún no se ha podido alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, considerando que existen leyes, normas, protocolos, jurisprudencias y más? Y excelente ponencia, maestra. Muchas gracias. Gracias. Pues es una buena pregunta y bueno, yo creo que, bueno, lo voy a decir como me viene a la mente, yo creo que porque no conviene, porque hay intereses, porque necesariamente para avanzar hacia la igualdad alguien tiene que ceder sus privilegios. Y quien tiene los privilegios no los quiere ceder. Eso es algo con lo que cada vez son más, lo quiero decir, cada vez son más hombres sensibles, conscientes, solidarios, empáticos, que se unen a nosotras, porque es nuestra lucha, es de nosotras, eso queda claro, pero nuevamente creo que necesitamos que se sumen más hombres. También hay mujeres que obstaculizan y que no nos dejan avanzar, eso claramente, quiero ser muy clara. Pero ¿por qué no lo hemos logrado? Yo creo que porque no lo han asumido como propio, porque no hemos logrado que los hombres se interesen en este tema lo suficiente, que vean los beneficios que pueden obtener. Y yo sí creo que pues que si son parte del problema deben ser parte de la solución. Siempre lo digo y lo repito porque creo que tenemos que como sociedad, como país, como mundo, saber que esto no es admisible y que la igualdad sí nos beneficia a todas y a todos. Quedémonos con lo que sí hemos avanzado. Yo también lo digo y vuelvo ya son mis frases que digo, creo, a quien me ha escuchado varias veces, una disculpa por ser repetitiva, pero me parecen, son frases que me marcaron a mí y por eso las vuelvo a decir. Nosotras vivimos el sueño de las que nos precedieron. Construyamos la utopía. Bueno, muchísimas gracias, maestra, por su tiempo, por todo el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. Sin embargo, fue una excelente plática y nos llevamos mucho, ¿no? Como futuras y futuros abogados que
podamos en algún momento, como diría usted, proponer y rellenar todos esos huecos que tiene la legislación mexicana, ¿no? Y oaxaqueña. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí pasamos con nuestros directivos. Gracias. Bueno, ¿qué te digo, queridísima María? Siempre es un enorme, enorme gusto escucharte, aprender de ti. Eres una mujer con una sensibilidad maravillosa para transmitir conocimientos. Realmente lo haces con esta maestría de compartir tus saberes, tu experiencia y sobre todo con una hermosa pasión y que te caracteriza esta bella forma de hablar. Así que muchas gracias por ser parte de estos proyectos una vez más. Es el tercer proyecto en el que nos apoyas y te lo agradecemos con todo el corazón por ser aliada de esta fundación y de verdad es que se nota cuando tu participación es tan bella que hay tantas preguntas, hay siempre mucho interés por seguirte escuchando y a título personal pues sabes que te admiro muchísimo, que eres una mujer que sabe guiar, sabe acompañar amorosamente y de verdad espero que muy pronto podamos físicamente tenerte en Oaxaca. Y Ita, no sé si quieres. Pues maestra, muchísimas gracias porque nuestras y nuestros participantes estuvieron tan atentos. El recibir este tipo de capacitación es muy importante para ellas y ellos, y cabe destacar también que este proyecto social pues es creado por nuestras estudiantes, un grupo que se llama Círculo Jurídico Feminista, y lo cual nos enorgullece mucho porque son cada vez más las nuevas generaciones que se están sumando a esto, y también es un mensaje para las y los participantes que se sigan preparando en esta materia porque ustedes son el futuro jurídico tanto de Oaxaca como de las personas que se encuentran a lo largo del país, que se encuentran preparándose este día, y pues de verdad tuvimos una gran formación con esta sesión con usted. Muchísimas gracias por contribuir a eso. Ya vi a tu gatito por ahí, Monsi. Es Monsi, ¿verdad? Creo que sí. Es Monsi. Quiero unos segundos, no llega el minuto, pero quiero aprovechar ahorita, estoy pensando en que son jóvenes estudiantes. Yo les quiero compartir e invitar a que sigan en redes un proyecto feminista que impulsaron mis hijas, que se llama Morras por Morras. Están en Instagram y en Facebook, así, Morras por Morras, que tienen información muy sólida, que buscan, o sea, como compartir desde diferentes ámbitos de esta juventud, de estas nuevas generaciones que vienen con todo. Así que, pues bueno, ahí se los paso para que la sigan. Muchísimas felicidades a tus hijas, de verdad es que con una mamá como tú, ¿cómo no iban a ser feministas, verdad? Así que maravilloso proyecto, celebramos esto e invitamos a las y los participantes de este proyecto y de nuestros promitentes que sigan estas redes sociales que son de ayuda y sobre todo porque están en este lenguaje juvenil, ¿no? En contagiarnos a través de las redes, ver y aprender nosotras también de ustedes, es muy bonito. Así que gracias, te haremos llegar, ya sabes, con mucho cariño tu reconocimiento y un detalle de la fundación. Y pues a las y los participantes nos vemos el siguiente viernes, retomamos viernes a las 5 de la tarde con un taller de autoconciencia. Así que nos vemos muy pronto, bonito sábado y gracias María por todo. Muchas gracias. Y sí, la próxima que sea en Oaxaca, presencial. Sí. Hasta pronto. Adiós. Creo que es un gran logro, ¿no? Ir aprendiendo de estas dinámicas, de cómo tenemos que ver la vida, de cómo tenemos que luchar por lo que queremos. Aquí están 100 líderes, porque es tiempo de hacer comunidad. Es tiempo de pelear por la justicia, por pelear por los valores, por la ética, de hacer un compromiso. Y yo soy 100 por Oaxaca. 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 Así, líderes, que den todo por Oaxaca, bienvenidos a su casa, que es el corporativo Velázquez Chaboy. 100 por Oaxaca es una oportunidad y un progreso. Yo soy 100 por Oaxaca. 100 por Oaxaca.